Hoy en esta tarde vamos a hablar de algo que ya se nos está hablando y he notado que el Señor ha puesto este sentir no tan solamente con los ministros de español, sino también con los de inglés. Y vamos a hablar del orden que Dios ha dado a la iglesia. La última vez que se me dio la oportunidad, que el pastor estaba afuera en vacaciones, el Señor me impresionó con la escritura donde dice, donde después de que nuestro Señor Jesucristo bajó del monte con sus discípulos y les habló del sermón del monte, les habló y les dijo a sus discípulos que el trabajo es mucho y pocos son los que les interesa a servir. Y le intitulé, Dios me impresionó en titular lo que Dios está ocupando, ¿verdad? Que está ocupando y necesita hombres y mujeres que cumplan con el llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Y Jesús dijo que oremos al Padre que mande obreros para que tengan ese interés por la obra, ¿verdad? Porque nuestro hermano Misael necesita mucha ayuda y nuestro deseo y el deseo de nuestro líder es que crezcamos, no tanto crezcamos en número, sino que crezcamos en fe. Nosotros vengamos a reconocer nuestro llamado, nuestra responsabilidad, y cuando ya estemos bien arraigados, entonces vamos a poder administrar y a poder ayudar a este mundo. De otras maneras no se va a poder. Si anda usted en este camino a fuerzas, no la va a hacer, porque el hombre natural se va a cansar. Aquí necesitamos alimentar al hombre eterno, y el hombre eterno solamente se alimenta a través de su palabra, la palabra de Dios. Y por eso hacemos el esfuerzo en venir a congregarnos en la institución que Dios ha hecho, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo. Venimos y nos congregamos para que Dios venga a obrar en nuestras vidas. Hay una escritura que se encuentra en Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo es uno de los hombres que Dios ha escogido, así como a Pedro, para ser voces grandes en cuanto a la administración o a dar a conocer cómo la casa o los ministros deben de conducirse en este nuevo pacto, ¿verdad? Y ahí en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 hay una escritura que muchos de nosotros la leemos y dice: procura, si alguien va allí, porque yo nomás le puse eso, y muchas de las veces nos pasamos, y porque dice que la segunda parte dice que para que el obrero del Señor no tenga de qué avergonzarse, sino que ponga en bien la palabra, ¿verdad? Pero la primera parte, Pablo a Timoteo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo. ¿O es segunda? So I got two. I got one. So ahí ya le erré. ¿Es dos? Dos.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si alguien me la lee, nomás ese versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Okay. Y nosotros siempre, por la mayoría de las veces, usamos la segunda parte y nos olvidamos de la primera parte, ¿verdad? Que el hombre de Dios tiene que estar bien preparado, ¿verdad? En este día, los hombres que van a administrar se les requiere que atiendan el colegio, que atiendan a los estudios, y todo es bueno, pero se les olvida de la primera parte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y lo que me trae a mí personalmente en memoria era el antiguo pacto y cómo el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que cuidar su vida. Porque si no cuidaba su manera de cómo comportarse delante de Dios, ahí iba a quedar muerto. Cuando estuviera ahí delante de la presencia de Dios ofreciendo la sangre del sacrificio, si él no andaba bien, ahí iba a caer y lo iban a tener que sacar muerto. Y eso es lo que creo yo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo primero que tienes que hacer es que tú tienes que volver a lo primero, de que tú tienes que conocer que Dios ve todas las cosas. Y esta obra es de Dios. Y tienes que tener ese temor, esa reverencia a Dios y saber que con lo que andas tratando son cosas eternas y son cosas de vida y muerte. Entonces tienes que presentarte, ¿verdad?, aprobado delante de Dios, ¿verdad? Y que se me olvidó el folder. Yeah, it's a yellow folder next to the computer underneath. Ay, me perdonan, voy a tratar de recordarme. So, lo que quiere decir esto, de presentarse aprobado, la Biblia nos explica todo esto, ¿verdad? Nos explica, porque en la iglesia o el cuerpo de Cristo, aquí puse cómo Dios ha fundado la iglesia. La iglesia, ¿verdad? De acuerdo a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, y Efesios 4 del 11 al 16, dice que Dios mismo ha constituido a los siervos. ¿La propiedad? Yes, thank you. Sorry. Son notas que tengo aquí, ¿verdad? Porque para llevar a cabo el trabajo en la iglesia, ¿verdad? Dios nos ha ayudado y ha puesto un ejemplo, ¿verdad? Él lo que quiere es de que reconozcamos que hay un orden en las cosas de Él, ¿verdad? Y debemos de sujetarnos al orden que Él ya ha establecido, ¿verdad? Si va uno a segunda de Corintios, capítulo 3, segunda de Corintios, capítulo 3, es donde está la escritura, donde la iglesia estaba dividida, ¿verdad? Y Pablo viene y les llama la atención y les dice que segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, no, esa no es la escritura.
La escritura que quiero es la de donde llega el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintio y ve que hay un desorden, ¿verdad? Es la primera de Corintios. Ahí la voy poniendo todo mal. Primera de Corintios. Si alguien me la lee, Primera de Corintios capítulo 3 del 6 al 23. Porque aquí nos va el apóstol Pablo a hablar de un fundamento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? So, Dios ya para este nuevo pacto, ¿verdad? Porque en Primera de Corintios capítulo 3 al 5, Pablo nos viene hablando que este es un nuevo pacto, es una nueva orden, ¿verdad? En el antiguo pacto, Dios trató con un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, y le dio leyes. Pero en este pacto de gracia, ¿verdad? Es por no por la letra, sino por el Espíritu. Antes era por mandamientos. Estaba escrito, haz y vivirás. Ahora es por el Espíritu, ¿verdad? Dios viene a crear una nueva creación, ¿verdad? Un nuevo ministerio, ya no el de Adán, ¿verdad? Sino el nuevo, el de Jesús. Y en el capítulo 5 dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, parece que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es nuevo, ¿verdad? Y estamos hablando, lo que quiero yo que en esta noche Dios ha puesto en mi corazón es de que Dios es el dueño de esta obra, ¿verdad? Y Él tiene un orden de cómo se debe llevar a cabo todo. Y va a haber una batalla contra el enemigo. Y esa era la lucha que el apóstol San Pablo tenía, ¿verdad? Cuando él considera a los hermanos, dice, yo tengo una gran lucha, ¿verdad? La gran lucha es que yo quiero que el pueblo, la nueva creación, entienda que Dios nos ha dado algo grande y precioso, no es cualquier cosa. En la lotería dice que ahí es el tesoro de la sabiduría, ¿verdad? Pero el problema va a ser que si no tenemos cuidado, el enemigo nos puede engañar y descalificarnos. Y tenemos que guardarnos porque a través de la historia de la iglesia, Pablo viene a decir que a su tiempo va a haber apostasía, va a haber espíritus de demonios que van a venir a la iglesia y van a tratar de engañarnos, ¿verdad? Van a venir personas que en un tiempo eran grandes hombres en el servicio de la obra de Dios, pero así el enemigo puede venir y engañarnos y luego venimos a ser hombres que vamos de acuerdo a nuestros propios deseos carnales, ¿verdad? Y ya nos olvidamos de que esta obra es de Dios y ya los hombres comienzan a decir, esta es mi iglesia. Hay pastores que dicen, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, ¿verdad? Y luego ya comienzan a hablar cosas que van conforme
a sus sentimientos, ¿verdad? Vienen a ser falsos apóstoles, falsos maestros, ¿verdad? Entonces Dios tiene el cuidado de darnos un ejemplo. Y el ejemplo, aquí hay dos ejemplos. En 1 de Timoteo capítulo 3, leemos los requisitos para el oficio, para el oficiar, ¿verdad? Tanto el obispo como los diáconos. El obispo es el líder, el pastor, ¿verdad? De la congregación. Y los diáconos son los ministros, tanto los ministros de música, como el ministerio de la juventud, como el ministerio de la yarda, como el ministerio de la limpieza. Todos esos ministerios son personas que ayudan al pastor, ¿verdad? Para que la iglesia funcione bien, ¿verdad? Entonces, ahí están los requisitos, ¿verdad? Porque nosotros me gozo yo que cuando Dios vino a revelarse a mi vida, yo era un jovencito muy rebelde que iba en contra de la autoridad, ¿verdad? Pero cuando Dios vino a tratar conmigo, Dios vino a poner estructura en mi vida y Dios me dio a un hombre, ¿verdad? A mi pastor Guillermo Mendoza, un hombre muy celoso de las cosas de Dios, y yo miraba cómo él trataba de mantener un orden, un temor, y si los músicos andaban jugueteando, quítelo de ahí, ¿verdad? Y se sentían los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero el hombre de Dios tenía un temor a las cosas de Dios y quería que la iglesia tuviera limpiecita y que reflejara. No, este trabajo es para la congregación, y Dios levanta y da dones a los hombres para que oficien, pero con un temor, ¿verdad? Y ese es el trabajo que le da el pastor. Y por eso cuando el pastor pone sugerencias, él anda temblando. Él anda como un padre de hogar que se preocupa por el bienestar de sus hijos. Y los hijos, ellos no les importa, ellos no se dan cuenta qué se requiere para que haya luz o haya alimento. Ellos nomás saben que cuando mi papá viene me quiere regañar, que cuando mi mamá viene es porque me quiere dar más trabajo. También en las cosas de Dios. Dios ha puesto el sentir en un hombre, ¿verdad? Y él tiene un temor, y está como Moisés: Señor, ayúdame, porque pues nomás están renegando estos de la congregación y no reconocen todo el trabajo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, estos requisitos que Timoteo da, tanto para los líderes, también se pudiera decir que es para los que estamos aquí. Mire, a mí me encela cuando hay gente que dice: bueno, pues yo voy a la iglesia, yo no tengo récord de policía, yo no ando quebrando la ley, yo pago mis taxes, yo ando una buena persona, yo corto mi yarda, y si corto la yarda de mi vecino, yo abro la puerta a los ancianos ahí en la tienda, yo siempre ando haciendo el bien. Para eso Dios nos llamó. Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la orden, la gran comisión. Y para hacer eso tenemos que primeramente haber entendido qué es lo que Dios hizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Vino a darnos una nueva imagen, ¿verdad? Dios vino a hacerse real en nuestras vidas. Antes éramos pecadores, ¿verdad? Tráiganos la imagen de un pecador. Pero en Cristo Jesús, esta es la nueva imagen. Esta es la imagen que Dios quiere que el creyente venga
a tomar, ¿verdad? Que es lleno de amor y que es lleno de compasión y perdona y tolera, ¿verdad? No cualquier cosa lo mueve. Los sentimientos ya no es para estar teniendo cosas que le pasaron hace 20 años. Ya pasó. Si el esposo fue abusivo con la esposa, ya perdónelo y siga adelante. Ya pasó, ¿verdad? Esas son cosas ya que quedaron atrás. Ahora en Cristo Jesús vamos a seguir un ejemplo que Dios nos ha dado, que es nuestro Señor Jesucristo, y no nomás seguir, sino reflejar esa imagen al mundo, ¿verdad? Y esa es la lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? De mantener un corazón sano, de mantener la unidad en el amor, ¿verdad? De alcanzar las riquezas de todo entendimiento, de entender el misterio que es de Dios Padre y de Cristo, ¿verdad? Y para no ser engañados. Y aquí vamos a entender acá, porque Pablo, cuando le habla a Timoteo, yo me preguntaba, ¿por qué? Después de los requisitos, y luego el versículo 15 que dice de primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 15, ¿qué dice allí? Versículo 15. Para que sin tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? ¿Verdad? Le dio los requisitos a Timoteo para los hombres que que le van a entrar, ¿verdad? Que ya sintieron en su corazón no nomás estar sentados, sino que Dios los ha movido y dicen, ok, me voy a comprometer con el Señor. Tengo que crecer en el Señor, ¿verdad? Tengo que crecer. Y luego dice el siguiente, ¿verdad? Que lo conocemos y lo recitamos, pero tomamos una enseñanza totalmente diferente de la que nos va enseñando el apóstol Pablo. Dice, grande es el misterio, ¿verdad? Léalo por favor el 16. Ahí donde estaba, pero el 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en trono. Amén. Y ahí nomás lo único que a veces nos hemos estancado es Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Y decimos que Dios vino y se encarnó. Y usamos Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y decimos, pues ahí está, Dios se encarnó. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo que grande es el misterio, no que Dios, quién es Dios, sino el misterio es la piedad. Ese es el misterio. Que el hombre no puede entender cómo es que Dios viene a habitar en un hombre, y es lo que dice ahí Primera de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Donde dice que Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y para entender eso, porque mire, ahí entonces donde no vamos a decir que pues el que andaba administrando era Dios al pueblo. Eso es lo que decimos nosotros, que Dios andaba ministrando. Dios andaba perdonando pecados, Dios andaba sanando a los enfermos, Dios andaba dando vista a los ciegos,
Y Dios, pero el problema que le entramos es que pues viene a morir y Dios no muere, ¿verdad? Y luego en pensar que Dios muere y que la muerte lo podría vencer, si Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo es que va a morir y cómo es que es necesario que Él puede vencer la muerte? Dios. No, Dios es el dador de la vida. Él no puede morir. Pero un hombre murió. Un hombre murió. Y el misterio es de que ese hombre fue el cumplimiento de la promesa. La promesa que Dios dio a Adán y Eva. Cuando Adán le falló a Dios, Dios hizo una promesa. Y esa promesa vino a cumplirse, ¿verdad? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nació. Dios nació. ¿Dios tiene madre? No. Nació un hombre. La promesa se cumplió. Nació el último Adán. Me gusta esa frase. El último Adán. Porque el primer Adán le falló a Dios, mas el último Adán agradó a Dios. El último. Así dice en inglés, the last Adam. I like that phrase. Me gusta esa frase. No el segundo Adán. Porque si fuera el segundo, luego había el tercero, el cuarto. No, era el último. La obra fue completa cuando nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir. Tenía voluntad. Ese hombre tenía voluntad. Si fuera Dios, quiere decir que no tuviera voluntad. Pero lo más precioso que Dios nos ha dado es voluntad de ejercer nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Entonces, ese es el misterio de cómo Dios vino a traernos el último Adán. Y el último Adán es la imagen que Dios tenía en su vista. Porque ahí en 1 Corintios capítulo 15 dice que el primer hombre era de la tierra, pues se lo puse en verde. Mas el último está preparado para el cielo, ¿verdad? Después de que murió Dios, no él no resucitó de sus propias fuerzas. Eso es lo que, si va ahí a Hechos capítulo 2, ahí dice que Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Lo hizo nuestro representante y nuestro Salvador. Él es el ejemplo que Dios ha puesto para esta administración que Dios nos ha dado a los que le entramos a esta nueva creación, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan nos dice en primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6 que hay una prueba para saber, porque unos van a decir: no, eso no es verdad. ¿Cómo un hombre va a poder caminar sobre las aguas? ¿Cómo un hombre va a poder sanar a los enfermos? Pero se les olvida que en el Antiguo Testamento Moisés, un hombre, clamó a Dios y abrió el Mar Rojo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el profeta Elías también se murió un jovencito
y también oró y resucitó. Esa persona también. Dios se venía manifestando en el antiguo pacto, pero a su tiempo Dios vino a manifestarse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el misterio de la piedad, es de que Dios vino y engendró a un hombre en el vientre de la Virgen María y nació el último Adán, un hombre como el primer Adán, pero ya no con el pecado de Adán. Ya no, este pecador hasta tenía la tentación de ponerle hijo de Satanás, porque eso es lo que es. Vino a menospreciar la verdad de Dios y vino a obedecer a Satanás. Y eso es lo que dice la Biblia, que estábamos muertos para Dios. Esa es la ciertamente le dijo a Dios a Adán, ciertamente vas a morir. Y murió en su relación con Dios y vino a ser gobernado por Satanás y andaba reflejando la imagen de Satanás, ¿verdad? Ese es el hombre. Romanos capítulo 1 nos refleja el hombre sin Dios, un hombre que anda con el entendimiento entenebrecido, cegado de la vida de Dios. Él anda más en el yo, en el yo. Se presenta en el yo, porque ¿qué le dijo Satanás? Y la mentira de Satanás es: serás como Dios. Entonces, busca lo tuyo propio primero. En Cristo Jesús ya no es buscar lo primero nosotros, sino el del prójimo, ¿verdad? Cuando viene uno a estar alineado con Dios y conoce la voluntad de Dios, ya Dios viene a cancelar ese hombre, y el ejemplo que Dios nos da es de seguir en las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo si creemos que Él es Dios? Es un Dios. ¿Cómo voy a, Brother Albert, a poder creer que puedo caminar en los zapatos de un Dios? No puedo. Pero Dios es justo. Y así como nuestro Señor Jesucristo nació sobrenaturalmente, también yo nací sobrenaturalmente por la palabra. Nuestro hermano Evo dice, ¿verdad? Nos ha dado esas enseñanzas. Por la palabra que vino y nos engendró y vino a dar vida, esa palabra. Y vino a hacernos una nueva creación en Cristo Jesús. Y Él es el primogénito. Él es nuestro hermano mayor, dice el escritor a los Hebreos, que Él es nuestro hermano. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice, ¿verdad? Y Él fue el que vino a pagar vino a darnos a pagar el precio, a dar el ejemplo, para abrir la puerta a que nosotros viniéramos a ser participantes. Juan nos dice que el verdadero mensaje era que era Jesús, es su nombre. A ver, alguien lee ahí, primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Y eso es lo que debemos de estar oyendo, ¿verdad? Este mensaje de la verdad viene a traernos a comprometernos con Dios. A decir, pues Dios me ha dado un nacimiento, así como a nuestro Señor Jesucristo. Al darnos un nuevo nacimiento, nos da la oportunidad de que Dios venga a habitar en nuestro corazón. Dios no podía venir a habitar en un templo sucio. Por eso Dios instituyó en el antiguo pacto un tabernáculo. Y allí era donde el sacerdote entraba, ¿verdad? Y había oficio. Pero en el nuevo pacto, el nuevo templo es este. Este es el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya nacimos, ahora ya la sangre del Cordero nos perdonó, justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Estamos justificados por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ahora ya estamos limpios de todo pecado para Dios. Porque mire, la gente dice esto, batalla con estas cosas. Hay dos cosas que batallan los que no quieren recibir este mensaje. Una es la adoración a Jesús y la segunda es la vida de nuestro Señor Jesús. Pues tú eres pecador, ¿cómo? ¿Quiere decir que nunca pecas? ¿Verdad? Y esa mentalidad el Satanás nos ha puesto, está como el elefante, ¿verdad? Que le ponen una cadena ahí en el pie cuando está chiquito, dice. Y ahí está, y no puede moverse el elefante, porque está chiquito y la cadena la está pesada. Y mientras va creciendo, está esa cadena, pero no se la van quitando. Y el elefante es una bestia grande. Pero en su mente piensa que pues no se puede mover porque pues ahí está amarrado. Y él no entiende que con sus fuerzas se lo puede romper y puede ser libre. Pero en su mente está arraigado que es esclavo. Esa es la mente con la que batalla Dios con nosotros, que no queremos renovar nuestra manera de pensar. Eso fuimos al campamento, ese era el mensaje, ¿verdad? Renovar nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, para que podamos cumplir la administración que tiene Dios para nosotros en este nuevo pacto. Entonces, pero resulta que, mire, por ejemplo, el hombre más justo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue acusado. Lo acusaron. Cuando se llegó el tiempo que les preguntó Pilato, ¿a quién quieres que liberte? ¿A Barrabás o a Jesús? Dicen, a Barrabás. Al más inocente lo juzgamos como pecador, y la gente en eso lo andaban, los falsos testigos, los falsos apóstoles, las personas religiosas andaban buscando mirar errores en ese hombre, ¿verdad? Y andaban buscando y le andaban tentando para que fallara, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí se puede vivir una vida sin pecado. Y me dice mi esposa o las personas, you are holier than thou.
como te crees muy santo. No, eso es lo que Dios quiere. ¿Saben por qué? Porque si logramos tener la mente de Cristo, es porque esa es la mente de Cristo. Entonces Dios se va a poder manifestar y vamos a orar por los enfermos y van a sanar. Pero no podemos, ¿saben por qué? Porque todavía estamos esclavos al pecado. Dios quiere manifestarse en su vida, en mi vida. Y el peligro es de que, mire, si usted no cree este mensaje, se va a venir a ser enemigo de este mensaje. Porque usted no pudo, va a decir, porque yo no pude, usted nadie puede. Nadie puede. Y ahí viene la apostasía. Ha negado la verdad. Y ahí Pablo, mire, en Timoteo capítulo 3 habla de la piedad, ¿verdad? De que Jesucristo es su nombre y se ha manifestado, y Dios va a usar este hombre. Miren, me gustó esta escritura para seguir, porque el tiempo va. Dice, en Hechos, en el sermón de Pablo, ahí en Hechos capítulo 17, ya al terminar su sermón, dice, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó, ¿verdad? Ese hombre, Jesús, agradó a Dios. Padre, he venido a hacer tu voluntad, ¿verdad? Y Él agradó a Dios en todo. Un hombre de oración. Dice el apóstol Pablo que él tiene que debemos doblar nuestras rodillas ante el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Mire, Pablo dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Es su nombre. Primera de Corintios capítulo 8 del 5 y 6 dice que creemos en un solo Dios y un solo mediador, ¿verdad? Un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? A Dios, un solo Dios, y a un solo Señor, Jesucristo. Él es el ejemplo que Dios nos ha dado. Y ya cuando está este ejemplo, cuando venimos a aceptar que Dios es justo, y si Él demanda algo, es quiere decir que Él ha preparado todo. Nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, ¿verdad? Nos ha dado la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para administrar y ser el sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Y si oímos este mensaje, vamos a ser como esa casa que fue edificada sobre la roca. Porque cuando vengan las pruebas y vengan todos tipos de cosas en contra de nuestra vida, vamos a estar firmes. Vamos a decir, si nuestro Señor Jesucristo ya la hizo, ya nos preparó el camino, nosotros ya nomás debemos de seguir. Dice Pedro que nuestro Señor Jesucristo, con gran clamor y llanto, clamó al que lo podía librar de la muerte. Quiere decir que podía morir, podía caer así como el primer Adán, podía haber fallado, pero dijo, Señor, ayúdame. Y constantemente estaba orando al Padre para que lo ayudara y le diera sabiduría en cómo tratar con las cosas. Y cuando uno viene a aceptar la verdad y anda uno queriendo agradar a Dios, ¿qué es piedad? Miren, no quiero, dice ahí, lo trasladé. ¿Qué es piedad? Dice, la Biblia, en la Biblia, la piedad es una vida que refleja el carácter de Dios y se alinea con su voluntad. No se trata solo de prácticas religiosas externas
sino una transformación interna que resulta en una vida agradable a Dios. Esto incluye el amor de Dios, el temor y reverencia a Él, el compromiso con sus mandamientos. En última instancia, la piedad se trata de buscar una vida que honra a Dios en todos aspectos, ¿verdad? Una reverencia y asombro. La piedad implica un profundo respeto y asombro por el carácter a la autoridad de Dios. Esa reverencia conduce a un deseo de obedecer sus mandamientos y vivir de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? El ser piadoso es amar a Dios. La piedad tiene sus raíces en el amor de Dios que motiva el deseo de complacerlo. Este amor no es solo una emoción, sino un compromiso de vivir una vida que refleja su carácter y valores. Obediencia y santidad es la piedad. La piedad incluye el compromiso de vivir una vida santa, separada del pecado y dedicado a los propósitos de Dios. Esto implica luchar la justicia y vivir de una manera recta y justa. La piedad es una transformación. La piedad no es simplemente una apariencia externa, sino una transformación interna que da forma a pensamientos, a sentimientos, deseos y acciones. Ya es el tiempo, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos, deseos, acciones. Esa transformación es posible gracias al Espíritu Santo y se implica renovar la mente para alinearla a la voluntad de Dios. La piedad es aplicar la sabiduría de Dios. Mire, la piedad es sabiduría celestial. Es conocer la voluntad de Dios. La impiedad es la sabiduría corrompida que Satanás viene y trastornó. La lucha que Pablo, de la cual estaba él hablando, es de que nosotros podemos caer aquí en esta. En Primera de Timoteo habla de la piedad. En Segunda de Timoteo capítulo 3 habla de, si alguien comienza a leer eso, todo el capítulo, y ya terminamos ahí, porque esos son los peligros. Y no nomás ahí, va a haber bien hartas escrituras, porque Pablo, ¿qué anda haciendo? Luchando, ¿verdad? Tiene una gran lucha, él no se cansa, él quiere que la iglesia se conduzca y refleje la imagen de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, ese es el peligro que podemos caer. Eso no está hablando de las personas de afuera, está hablando del peligro que podemos nosotros caer. Porque aquí mire, al terminar capítulo 3, en la primera carta, entre el capítulo 4 dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán muchas cosas. Van a hacer cosas conforme a sus deseos carnales. Pero allí, si nos lee, Pedro nos habla también de esto mismo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, incestuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconía, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me he librado, y de todas me ha librado el Señor. Y también todas las que quieren venir piadosos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, a que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si se ponen de pie, voy a leer una última escritura, pero lo que Dios quiere hacer con este nuevo hombre, ya nos dio que aquí no, en la casa de Dios, no se hace como uno quiere, ¿verdad? La razón por qué Dios no viene y se manifiesta en nuestras vidas es porque no nos comprometemos. Andamos jugueteando. Pero cuando nos comprometemos con Él y luchamos por hacer y agradar a Dios, vamos a tener, y no nos damos al pecado, porque el pecado viene, la tentación, y cuando nosotros nos mantenemos firmes en agradar a Dios, ¿sabe qué nos tenemos? Esa es fe, es obediencia a Dios, esa es confianza. Cuando uno anda en confianza con Dios, va a andar yendo en contra de las cosas de este mundo, pero si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Y vamos a agradar a Dios y vamos a tener esa confianza. Mire, a veces el enemigo nos acobarda cuando no andamos recto con Él. No queremos ni orar. ¿Por qué? Porque traemos bronca con la esposa, o no andamos respetando al supervisor o al pastor o al hermano. Y mientras andamos entreteniendo nuestros deseos o esta carne, andamos viviendo según la carne, no vamos a tener la confianza y Dios no va a poder manifestarse. Pero si andamos haciendo la lucha y andamos presentando a este hombre en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, entonces vamos a tener la confianza y vamos a creer que Dios va a hacer la obra y Dios quiere manifestarse. ¿Por qué? Para que cuando se vean esas maravillas o esas bendiciones, la persona diga: esto no es mío, yo no tenía antes nada de qué hablar, pero Dios, que es grande en misericordia, vino y trató conmigo y ahora me ha dado una esperanza viva y me ha enseñado a amar
me ha enseñado a obedecer, me ha enseñado a presentarme aprobado a Él. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Yo sí deseo presentarme bien. Yo sí deseo tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para que digan, es alguien, él está reflejando a Cristo. Y esa confianza tenemos que luchar. De otras maneras, el enemigo nos va a ganar y no vamos a creer este mensaje, ¿verdad? El anticristo es destruir el mensaje del evangelio. El poder de Dios es de que Dios venga y haga una obra grande en nuestra vida y yo puedo decir, mira, Dios puede. Si a mí me perdonó y me vino a dar una nueva, una esperanza viva, te la puede dar a ti. Es claro que uno va a batallar, pero la recompensa es grande. Dice el apóstol, y con esto termino, 2 de Corintios capítulo 4, por lo cual tenemos nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendando a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no despreciados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Llevo en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivemos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Estas son mis cortas palabras y no sé si pude decir lo que quería decir, pero pidemos que el Señor haga la obra. Dios los bendiga y con nosotros nuestro pastor.